El cielo de Mérida se teñía de un suave resplandor anaranjado al atardecer, con las luces de la Plaza Grande empezando a titilar, mientras la brisa vespertina traía un leve aroma a sal desde el cercano golfo. Yo estaba cerca de la baranda de la terraza, en la azotea, observando cómo las gaviotas flotaban perezosamente sobre el horizonte. El cumpleaños número 40 de Esteban había sido planeado al milímetro por su esposa. Camila cada detalle pulido para las fotos y la aprobación de su selecto círculo social. Un trío de jazz tocaba en un rincón y los meseros, con camisas blancas impecables, se deslizaban entre los grupos de invitados con bandejas de ostiones y vino espumoso. Esteban, ya en su tercera copa, reinaba en el centro como hombre acostumbrado a ser el foco de atención. Entonces, con ese tono confiado y despreocupado que había perfeccionado con los años, se volvió hacia mí. «Oye, mamá», dijo lo bastante alto para que sus amigos lo escucharan. «¿Cómo se siente ser una don nadie jubilada, sin casa grande, sin una carrera emocionante?» La risa que siguió fue aguda y brillante, rebotando en las paredes de vidrio y las sonrisas pulidas. Mis dedos se apretaron alrededor de mi vaso de agua mineral. No le di el gusto de verme reaccionar. En cambio, saqué un sobre rojo de mi bolso. Las cabezas se inclinaron, curiosas. Los ojos de Esteban se entrecerraron ligeramente. Sabía lo que era el dinero del inversionista misterioso del que había presumido por semanas, destinado a financiar la próxima expansión de su empresa. Lo coloqué con cuidado sobre la mesa entre nosotros. Ese inversionista era yo, dije. Mi voz firme pero baja, obligándolo a acercarse para captar cada palabra. Y acabo de retirar el financiamiento. La risa se desvaneció en un silencio incómodo. Un hombre de la empresa de Esteban cambió el peso de un pie al otro, mirando entre nosotros como si hubiera entrado en la conversación equivocada. Incluso la sonrisa perfecta de Camila titubeó. Sostuve la mirada de Esteban. A ver cómo te ríes cuando esta don nadie congele cada peso que tocas. Por un momento, el único sonido fue el tintineo de una copa de vino en algún lugar detrás de nosotros. Esteban intentó esbozar una sonrisa, pero el color se le había ido del rostro. Di un paso atrás, dejando que la música y el murmullo de la fiesta engulleran el momento. En mi interior, ya sabía cuál sería mi próxima llamada y exactamente qué puertas estaba a punto de cerrar. 12 años antes, mi mundo era más pequeño y silencioso, ensombrecido por la pérdida de Javier. La venta de nuestras cafeterías en la costa de Yucatán había sido un final y, a la vez, un salvavidas, una forma de cerrar un capítulo y asegurar el siguiente. No tenía grandes planes para el dinero más allá de mantener mi techo firme y mi futuro modesto. Entonces, Esteban y Camila vinieron a mí, sus voces bajas y urgentes alrededor de mi mesa de cocina. La hipoteca los estaba aplastando. El negocio de diseño de Esteban apenas era más que bocetos y una oficina prestada. Sofía tenía 2 años y Emiliano apenas unos meses. No lo dudé. Pagué su hipoteca de un solo golpe. Coinvertí en la empresa de Esteban y escribí los primeros cheques para la colegiatura de la academia privada que tanto anhelé COPD al principio. La gratitud era pura y sincera, agradecimientos con lágrimas durante las carnitas de los domingos. Dibujos con crayones de los niños pegados en mi refrigerador. Camila llegando con pasteles caseros solo porque sí. Los años pasaron y esos gestos se desvanecieron. La gratitud se convirtió en comodidad y la comodidad suposición. Esteban hablaba en las fiestas como si hubiera construido su éxito sin ayuda. Camila llenaba sus redes sociales con fotos de cocinas impecables, vacaciones de lujo y niños con uniformes perfectamente planchados. Cada pie de foto insinuando una vida que ellos mismos habían ganado. Mi nombre nunca aparecía en la historia. No necesitaba el reconocimiento, pero sí el respeto. Cuando invertí en la empresa de Esteban, mi abogada insistió en un acuerdo detallado. Esteban, ansioso por el dinero,
firmó sin leer con atención. Enterrada en la letra pequeña estaba una cláusula: podía retirar mi parte y congelar la cuenta operativa sin previo aviso. Era solo una precaución, entonces, el tipo de resguardo silencioso que una viuda cautelosa guarda en el bolsillo trasero. Ese documento había estado en mi caja fuerte por más de una década, intacto. Me había dicho a mí misma que nunca lo necesitaría. Pero al salir de la fiesta en la azotea, con el eco de su risa todavía punzando en mi pecho, supe que había llegado el momento de probar cuánto poder me daba realmente esa firma. Por la mañana tendría mi respuesta, y Esteban también. Cuando regresé de la azotea, la casa estaba quieta y oscura, con la brisa del Golfo entrando suavemente por las ventanas entreabiertas. No me molesté en cambiarme el vestido. Fui directo a mi despacho, encendiendo la lámpara de bronce que había iluminado tantas decisiones nocturnas. Las paredes estaban llenas de pinturas marinas que Javier amaba, cada una un recordatorio de las mareas tranquilas un momento, peligrosas al siguiente, contra la pared del fondo. Mis archivadores estaban en perfecto orden. Abrí la caja fuerte y saqué la carpeta gruesa marcada Diseños Navarro. Acuerdo. La cláusula estaba allí, en blanco y negro, tal como mi abogada la había redactado años atrás. La firma de Esteban era audaz y descuidada, del tipo que haces cuando piensas que los detalles nunca importarán. Llamé a Verónica Díaz, mi abogada, que contestó al segundo timbre a pesar de la hora. Activamos la cláusula, le dije. No hizo falta más explicación. Para cuando llegué a su oficina de ladrillo antiguo en el centro de Mérida, las luces de la calle apenas se apagaban en la calle 60. Verónica deslizó un montón de documentos sobre su escritorio, y juntas revisamos punto por punto. La cuenta de capital sería congelada, los privilegios de retiro de Esteban revocados, los pagos a proveedores suspendidos hasta mi revisión. Luego enlistamos las otras palancas que él parecía haber olvidado, que yo controlaba la copropiedad de su renta en Playa del Carmen, los fideicomisos para la educación de Sofía y Emiliano, la línea de crédito para pequeños negocios que yo había garantizado personalmente. Cada una podía ser ajustada o cortada con mi firma. Firmé cada página lentamente, mi pluma firme. Al amanecer, los documentos estaban presentados. En menos de 24 horas, el flujo de efectivo de Esteban se reduciría a lo que realmente ganara. Y cuando el banco llamara para preguntar por la congelación repentina, hablarían con él mucho antes de que me contactaran a mí, para el lunes por la mañana. Las primeras grietas se habían convertido en abismos. La congelación entró en efecto al amanecer, y para las 9, los cheques de nómina de Esteban habían rebotado. Me imaginaba la escena en su elegante oficina, empleados agrupados cerca de las puertas de vidrio, voces tensas por la preocupación, el teléfono sonando sin parar. Antes del mediodía, escuché el rugido grave de su Mercedes gris oscuro entrando a mi entrada. No se molestó en estacionarse bien. La puerta del coche se cerró de golpe, y momentos después, él avanzaba hacia mí, con la mandíbula tensa y los ojos encendidos. «¿Congelaste mis cuentas?», exigió. Deteniéndose al pie de los escalones de mi porche, no me moví de donde estaba. «Solo dejé de financiar tus excesos», dije con calma, mis manos descansando ligeramente en la baranda. «Ese dinero era para las operaciones del negocio», espetó. Y, sin embargo, de alguna manera financió catas de vino privadas y un viaje a esquiar a Valle de Bravo, etiquetado como formación de equipo. Su ceño se frunció, confundido, o tal vez culpable. No había planeado mencionar lo que acababa de descubrir, aún no. Pero esa mañana había llegado un correo de una ex empleada suya, alguien que vagamente recordaba haber conocido en una fiesta navideña años atrás. Ella había detallado una lista ordenada de gastos que Esteban había aprobado en el último año, 85,000 pesos para un fin de semana de vinos en Valle de Guadalupe, registrado como entretenimiento de clientes, 200,000 pesos para un paquete en un resort de esquí con cabaña de lujo,
registrado como desarrollo de personal. Las palabras en su correo eran precisas pero cargadas de una ira contenida. Pensé que debías saber qué ha estado haciendo con tu dinero. Esteban abrió la boca como para discutir. Luego la cerró. Por primera vez en años. Parecía menos un hombre en control y más alguien tratando de calcular cuánto problema tenía encima. No tienes idea de lo que has iniciado. Mamá, dijo finalmente, su voz baja. Creo que sí, respondí. Se dio la vuelta sin otra palabra. Regresando al Mercedes, me quedé en el porche, viendo el coche desaparecer por el camino, sabiendo que esto era solo el primero de muchos descubrimientos por venir. 2 días después, me encontré con Camila en una cafetería de la esquina. Estaba delante de mí en la fila, su postura rígida, el teléfono apretado en una mano. Solo capté fragmentos de su conversación con otra madre de la escuela de los niños, susurros cortantes sobre rumores ridículos, y la gente no sabe toda la historia. Más tarde, una amiga que estaba cerca de su mesa me contó. Camila había oído a 2 mujeres en la mesa de al lado susurrando sobre los problemas financieros de Esteban y la posibilidad de que Diseños Navarro estuviera al borde del colapso. Para cuando llegó a casa, había entrado directo a la cocina y exigido respuestas. Esteban, por supuesto, lo negó todo. Me culpó a mí, diciendo que estaba tratando de arruinar su reputación por despecho. Era más fácil para él convertirme en la villana que admitir que había estado viviendo de una imagen prestada por años. Esa tarde, mientras compraba frutas en el mercado, me topé con Raúl Gómez, un conocido mutuo, que provee carpintería personalizada para varios negocios locales. Se acercó y habló en voz baja. Esteban ha estado atrasado con mis facturas por meses, dijo. Pensé que era algo temporal de flujo de efectivo. Pero ahora... Bueno, escuché que tus transferencias mensuales mantenían callados a muchos proveedores. Le agradecí, aunque las palabras dejaron un sabor amargo. Cada cheque que había escrito en apoyo había sido otra capa de yeso sobre las grietas que Esteban se negaba a reparar. Esa noche, Sofía llamó. Su voz de 10 años era cuidadosa, probando los límites de lo que podía preguntar. Abuela, ¿por qué no viniste al brunch del domingo? Papá dijo que estabas ocupada. Le dije que solo tenía cosas que atender, desviando la conversación hacia su último proyecto de arte. Aún así, después de colgar, me quedé mucho tiempo mirando la pantalla brillante de mi teléfono, sintiendo el impulso familiar de intervenir, de asegurarme de que ella y Emiliano nunca pagaran el precio por las decisiones de sus padres. La pregunta no era si podía protegerlos, era si podía hacerlo sin deshacer todo lo que acababa de poner en marcha. Para el fin de semana, los susurros se habían convertido en un zumbido constante. El grupo de Facebook de pequeños negocios de Mérida estaba lleno de hilos sobre Diseños Navarro en crisis. Cada publicación cargada de especulaciones. Algunos culpaban a la economía, otros insinuaban problemas de gestión. Esteban, como era de esperarse, se mantuvo en silencio en línea, pero sabía que su versión de los hechos se estaba contando en persona, y en esa versión, yo era la arquitecta de su desgracia. El sábado por la mañana, en el mercado de Santiago, estaba seleccionando mangos cuando Lorena Vargas, una vecina con talento para saber los chismes de todos, se interpuso en mi camino. «Clara», dijo con demasiada alegría, «es cierto que el negocio de Esteban está, bueno, en problemas». Coloqué la fruta con cuidado en mi canasta antes de responder. La verdad siempre sale a la luz, le dije con una sonrisa. Era el mismo tono que usaría para hablar del clima, pero su expresión cambió, como si hubiera oído más en mis palabras de lo que dije en voz alta. Esa tarde, sentada en mi mesa de cocina con una taza de té, abrí mi correo. Una línea de asunto me detuvo en seco. Consulta del periódico de Mérida. El mensaje era de un joven reportero llamado Diego Cruz. Explicaba que estaba trabajando en un artículo sobre los fallos repentinos de nómina en Diseños Navarro y quería incluir mi perspectiva. Leí el correo 2 veces. Hablar con él podría acabar con la versión de Esteban antes de que se arraigara demasiado.
pero también podría destrozar lo que quedaba de su reputación en la comunidad, algo que ninguna disculpa pública podría reparar por completo. Cerré mi laptop, recostándome en la silla. El poder que tenía no estaba solo en cuentas congeladas y cláusulas legales. Estaba en elegir el momento para dejar que la verdad respirara. Si hablaba demasiado pronto, parecería venganza. Si esperaba, las grietas podrían extenderse lo suficiente para que Esteban las viera por sí mismo. Afuera, la luz de la tarde se deslizaba sobre el golfo y sabía que mi silencio sería notado. La única pregunta era si lo usaría como escudo o como la hoja más afilada que tenía. 2 semanas después de firmar los papeles, lo inevitable llegó. Un aviso de embargo color naranja brillante ondeaba en la puerta principal de la casa de 28 millones de pesos de Esteban. El sello del municipio estampado en la parte superior como una marca. Para la media tarde, una grúa entró al driveway y se llevó el Mercedes gris oscuro que él una vez había insistido en que era una inversión en imagen. La noticia me llegó a través de la misma red que había llevado todos los otros rumores. Sus tarjetas de crédito estaban al límite. Y el banco había congelado una línea de crédito personal. Dentro de su casa, Camila estaba sentada en la mesa del comedor, con una calculadora en una mano y un montón de cuentas en la otra, incluso con su modesto sueldo de un trabajo de medio tiempo en marketing. Los números no alcanzaban. Me la imaginaba mirando a Esteban mientras él paseaba por la cocina, repitiendo que encontraría una manera sin tener que volver a mí. El orgullo en su voz no era convicción, era desesperación tratando de usar una máscara. Esa noche, mi teléfono vibró con una llamada de Sofía. Su voz era pequeña, como la de los niños cuando sienten una verdad, pero aún no tienen palabras para nombrarla. Abuela, vamos a tener que mudarnos, tragué antes de responder. Mirando por mi ventana hacia la marea lenta y constante del Golfo, eso es algo en lo que tus papás están trabajando. Pequeña. No insistió, pero podía escuchar su respiración al otro lado, como si quisiera que dijera más, que le diera algo sólido a lo que aferrarse. No lo hice, todavía no. Después de colgar, me senté en mi escritorio, mirando las filas ordenadas de estados de fideicomisos, portafolios de inversión y escrituras de propiedades. Tenía los medios para detener su caída en un instante, pero la pregunta era si intervenir ahora los salvaría o simplemente reiniciaría el mismo ciclo que había estado intentando romper. Llamé a Esteban y Camila la mañana siguiente. Mi voz calma pero firme. Vengan a la casa esta noche. Los dos. No esperé a que aceptaran antes de colgar. Para el anochecer, su coche entró en mi entrada de grava. Los recibí en la puerta y los llevé a la cocina, donde aún flotaba el aroma del pan recién horneado. La mesa estaba puesta de forma sencilla: mantequilla, mermelada, una tetera, pero no había nada suave en lo que estaba a punto de decir. Voy a hacerles una oferta. Comencé, cruzando las manos sobre la mesa. Cubriré la colegiatura de Sofía y Emiliano, sus gastos médicos, ropa y actividades. Abriré fondos universitarios para ambos. Los hombros de Camila se relajaron ligeramente, pero no le di tiempo de acomodarse. No pagaré la hipoteca de su casa, los préstamos de sus coches ni ningún gasto de lujo. Esa parte de su vida termina ahora. Esteban se movió en su silla, su mandíbula apretándose. Entonces ayudarás a los niños, pero nos dejarás, sí. Lo interrumpí. Y hay condiciones. Primero, harán un reconocimiento público de mis 12 años de apoyo. Segundo, se disculparán conmigo y con cualquiera a quien hayan engañado con su versión de los hechos. Tercero, asistirán a cenas familiares mensuales aquí, en mi mesa. Camila miró a Esteban, sus ojos oscilando entre la esperanza y el temor. Tienen 48 horas para decidir, dije. Después de eso, la oferta desaparece. El silencio llenó la habitación. Alcancé el cuchillo de pan, cortando la corteza caliente como si la conversación ya hubiera terminado. Esteban se recostó, mirando por la ventana hacia el Golfo, y Camila mantuvo la vista en la mesa.
Cuando finalmente se fueron, el aire en la cocina parecía más claro. Lavé las tazas de té. Sequé mis manos y supe que esa noche, en su casa, comenzarían dos discusiones muy diferentes, una alimentada por el orgullo, la otra por la supervivencia. Esa noche, me imaginé la escena en la cocina de su casa rentada. Camila estaría en la mesa, con la laptop abierta, montones de cuentas desbordándose por cada espacio disponible. Esteban estaría paseando, con las manos en el cabello, la voz subiendo y bajando como olas en una tormenta. No voy a pararme frente a todo el pueblo para humillarme, diría. No por ella. No se trata de ella, respondería Camila, tecleando números en la calculadora. Se trata de que tenemos 26,000 pesos entrando y más de 70,000 saliendo. ¿Entiendes esa matemática? Su respuesta sería murmurar algo sobre encontrar otro inversionista. Pero ella ya habría agotado esas opciones. Nadie iba a invertir en un barco que se hundía. En algún lugar del pasillo, sus voces llegarían al pequeño cuarto que Sofía y Emiliano compartían. Emiliano, de solo 7 años, se inclinaría hacia su hermana y susurraría. Tal vez debimos haber dicho gracias más veces. Esas palabras, me contaron después, detuvieron a Esteban a mitad de una frase. Se quedaron allí, más pesadas que el aviso de embargo pegado en el corcho de la cocina. Para la mañana, la tensión se había asentado en algo más silencioso, más peligroso. Desayunaron casi en silencio, los niños observándolos como veletas esperando a ver hacia dónde soplaría el viento. El plazo se acercaba, ahora eran horas, no días. El reloj del banco no se preocupaba por el orgullo familiar o los resentimientos. Solo le importaban los números, y los de ellos ya se habían agotado. Mientras el sol de la mañana se extendía por el golfo, me moví por mi propia cocina, la tetera calentándose en la estufa. No sabía si el sonido de llantas en mi entrada llegaría antes de que la pluma del banco trazara la línea final en su expediente, pero sospechaba que, pasara lo que pasara, la decisión que tomaran hoy marcaría el momento en que sus vidas se dividirían en un antes y un después. A media mañana del día del plazo, su coche crujió en mi entrada de grava. Esteban salió primero, su traje arrugado. Camila cerca detrás con los niños a remolque. Entraron a mi sala, el aire cargado de lo que aún no se había dicho. Esteban metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y desdobló una hoja. Su voz era firme, aunque más baja de lo que nunca la había oído. Leyó una breve disculpa a mí, a nuestra comunidad, a aquellos a los que había engañado. Cuando terminó, firmó un segundo documento que había preparado, autorizando al periódico local a publicar una carta reconociendo mis 12 años de apoyo. Hice la llamada al banco mientras ellos esperaban en silencio. El pago se procesó. El embargo se detuvo, el último pago de casa que haría por ellos. Colgué el teléfono y no necesité decirlo de nuevo. Ellos lo sabían. 4 meses después. Los cambios eran visibles. La empresa de Esteban operaba con lo justo. Cada gasto revisado. Se acabaron los viajes de negocios a resorts de lujo. Ahora, él negociaba contratos con proveedores personalmente. Camila había tomado un trabajo de medio tiempo en una boutique, aprendiendo a manejar las finanzas del hogar con cuidado en lugar de suposiciones. Los niños prosperaban. Sofía se unió al equipo de debate. Emiliano trajo a casa calificaciones perfectas en sus exámenes de ortografía. Ambos entendían, de la manera en que los niños pueden ver sin que se les diga, que su estabilidad venía porque su abuela había intervenido en sus propios términos. Una fresca noche de otoño, nos reunimos alrededor de mi mesa para nuestra cena mensual. Las risas eran más fáciles ahora, la conversación más suave, mientras pasábamos los chiles rellenos. Sofía me miró y preguntó, «Abuela, ¿estás orgullosa de nosotros ahora?» Dejé mi tenedor, encontrando sus ojos. «Muy orgullosa», dije, «porque han aprendido lo único que el dinero no puede comprar: el respeto». Por un momento, nadie habló. Luego Esteban asintió, casi para sí mismo.
y Camila alcanzó su mano. La habitación se sentía más ligera, aunque sabía que el tiempo diría si estos cambios habían echado raíces para siempre. El trabajo de reconstruir la confianza apenas comenzaba, pero por primera vez en años parecía posible